La prueba de Job, un viaje de sufrimiento y fe. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre, bendecido con grandes riquezas, una familia numerosa y una vida de prosperidad, era conocido por su justicia e integridad. Job era un hombre que ofrecía sacrificios a Dios regularmente, no solo por él, sino también por sus hijos, temiendo que hubieran pecado en sus corazones. Job es la personificación de la piedad y la devoción. Su vida, aparentemente ideal, se convertiría en un escenario para una de las pruebas más severas registradas en las Escrituras. Hijo de Satanás. ¿Por qué sufre el justo? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. El enemigo de las almas, siempre buscando la manera de apartar al hombre de Dios, puso en duda la fidelidad de Job. Satanás acusó a Job de ser justo solo porque había sido bendecido abundantemente. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Satanás desafió a Dios a probar la fe de Job, insinuando que si las bendiciones materiales y la protección divina fueran retiradas, Job seguramente blasfemaría contra Dios. Este es un punto crucial en la narrativa, donde se plantea una cuestión teológica profunda. ¿Es posible amar y servir a Dios desinteresadamente, sin esperar recompensas? Este desafío de Satanás no es solo un ataque a Job, sino una acusación contra la misma naturaleza de la fe humana. La primera ola de calamidades, pérdida de bienes y familia. Con el permiso de Dios, Satanás procedió a ejecutar su plan. En un solo día, las tragedias golpearon a Job con una fuerza devastadora. Primero, un mensajero llegó con la noticia de que los sabeos habían atacado y robado los bueyes y asnos de Job, matando a sus siervos. Antes de que este mensajero pudiera terminar, otro llegó informando que fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. La calamidad no terminó ahí. Otros mensajeros vinieron rápidamente con más noticias terribles. Los caldeos habían robado los camellos y matado a los siervos, y finalmente un fuerte viento derrumbó la casa donde estaban reunidos los hijos de Job, matándolos a todos. En cuestión de horas, Job perdió toda su riqueza, y lo más doloroso, a sus hijos. Su mundo se derrumbó completamente. Imaginemos por un momento una situación contemporánea similar. Un empresario exitoso que ha trabajado toda su vida para construir un imperio, de repente lo pierde todo en un colapso financiero devastador, seguido de un accidente que se lleva la vida de todos sus hijos. Este paralelo moderno ilustra la magnitud del sufrimiento de Job, un dolor casi inimaginable para cualquiera que no lo haya experimentado. La respuesta de Job, una fe inquebrantable. Frente a esta abrumadora tragedia, la reacción de Job es asombrosa y profundamente conmovedora. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró. Job no maldijo a Dios ni cuestionó su justicia. En lugar de eso, pronunció palabras que resonarían a lo largo de la historia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este acto de adoración y aceptación frente a la pérdida total es un testimonio del carácter de Job. En un mundo donde el sufrimiento a menudo conduce a la desesperación y el cinismo, la fe de Job es un faro de esperanza. Incluso hoy, cuando las personas enfrentan crisis personales como la pérdida de un ser querido, enfermedades terminales o desastres naturales, la respuesta de Job ofrece un modelo de cómo la fe puede sostenernos en los momentos más oscuros. El discurso de Dios a Job no ofrece explicaciones sobre su sufrimiento, sino que subraya la grandeza y el misterio de la creación, mostrando la limitación del entendimiento humano. Este mensaje invita a la humildad y a aceptar que hay aspectos de la existencia que están más allá de la comprensión humana. Tras escuchar a Dios, Job se arrepiente con humildad, reconociendo su limitada comprensión. En respuesta, Dios restaura las bendiciones de Job, otorgándole el doble de lo que había perdido. La historia de Job enseña que la fe no es una protección contra el sufrimiento, sino un soporte en medio de él, y muestra que la restauración y la esperanza son posibles después de la adversidad. La segunda ola de calamidades, sufrimiento físico. Satanás no estaba satisfecho con la primera prueba. Vino nuevamente ante Dios, pidiendo infligir a Job con sufrimiento físico, creyendo que piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás lo afligiera con una enfermedad terrible, pero prohibió que le quitara la vida. Job fue golpeado con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
El dolor era tan intenso que Job se sentaba en ceniza, rascándose con un tiesto para aliviar el sufrimiento. A su lado, su esposa, desesperada ante el sufrimiento de su marido, lo instó a maldecir a Dios y morir, a lo que Job respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esta fase del sufrimiento de Job puede compararse con las pruebas físicas extremas que algunas personas enfrentan hoy, como el cáncer, las enfermedades degenerativas o las condiciones crónicas dolorosas. Estas enfermedades a menudo ponen a prueba no solo la resistencia física, sino también la espiritual. La capacidad de Job para mantener su fe en medio de tal dolor es un ejemplo que trasciende el tiempo. El silencio de Dios y la larga reflexión. Uno de los aspectos más desafiantes de la prueba de Job es el silencio de Dios durante su sufrimiento. Job, en su angustia, clamaba a Dios, buscando respuestas a su dolor, pero durante mucho tiempo no recibió respuesta. Esta experiencia de sentirse abandonado por Dios en medio del sufrimiento es algo que muchos experimentan hoy. Personas que enfrentan tragedias a menudo se preguntan: ¿por qué me ha abandonado Dios? El silencio de Dios en la narrativa de Job no es una ausencia, sino una parte crucial del proceso de prueba y aprendizaje. Durante este tiempo, Job reflexiona profundamente sobre su sufrimiento, su relación con Dios y la naturaleza de la justicia divina. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vinieron a consolarlo. Sin embargo, en lugar de consuelo, su presencia trajo controversia. Estos amigos, adheridos a la idea de que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados, insinuaron que Job debía haber cometido algún pecado grave para merecer tal sufrimiento. Piensa ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos?, dijo Elifaz, sugiriendo que Job debía confesar y arrepentirse de su supuesto pecado. Este diálogo entre Job y sus amigos representa una lucha humana común, la búsqueda de razones y culpables en medio del sufrimiento. En la actualidad, cuando ocurren tragedias, las personas a menudo buscan explicaciones, tratando de encontrar a quién culpar, ya sea a sí mismos, a otros o incluso a Dios. Esta búsqueda puede llevar a conclusiones erróneas y aumentar el dolor en lugar de aliviarlo. Job, firme en su integridad, rechazó las acusaciones de sus amigos. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Su defensa de su inocencia y su insistencia en que su sufrimiento no era un castigo por pecado, lo llevó a cuestionar la justicia de Dios. Este es un punto de inflexión en la narrativa, donde Job comienza a exigir respuestas directamente de Dios. La larga noche del alma, el clamor de Job a Dios. La angustia de Job alcanzó su punto culminante cuando, sintiéndose completamente incomprendido por sus amigos y abandonado por Dios, comenzó a clamar desesperadamente por respuestas. «Oh, si supiera yo dónde hallar a Dios, yo iría hasta su trono». Job deseaba presentar su caso ante Dios, buscando entender por qué estaba siendo sometido a tal sufrimiento. Este clamor de Job es una expresión de la experiencia humana universal de buscar respuestas en medio de la oscuridad. En tiempos de crisis, las personas a menudo se sienten aisladas y luchan por encontrar sentido en su dolor. Esta noche oscura del alma es una fase en la que la fe puede ser puesta a prueba y donde, como Job, muchos claman por la intervención divina.